A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Es la emblemática frase asociada a la llamada Secesión vienesa, movimiento de la ruptura a finales del siglo XIX, y que hoy es el punto de partida del Liber Festival. Este evento es una apuesta al diálogo entre las artes y la libertad para ser debidamente expresadas, presenciadas, disfrutadas y que al final se suman para impulsar la libertad social. Maestro Sergio Vela, qué gusto de que hayas aceptado esta oportunidad de conversar. Al contrario, encantado de charlar contigo, siempre es una charla inteligente, propositiva y estimulante. Por favor. No, y más en este marco, que es un espacio de exaltación de la libertad. En esta ocasión, aquí en León, Guanajuato, ¿sí? El Liber Festival, que es un acontecimiento pues, que inicia, y espero con muy buenos augurios, para que se perpetúe en el tiempo, porque en el espacio de la libertad nunca se cansa uno de exaltarlo, ¿no? Tú encabezaste allí el programa de mano diciendo que cada tiempo su arte y cada arte su libertad, ¿no? Liber Festival justamente es una apuesta al diálogo entre las artes y al mismo tiempo a la libertad que requieren las artes para ser debidamente expresadas y en última instancia la libertad de los individuos que las presencian, que las disfrutan, que las aprehenden y consecuentemente por acumulación la libertad social. Hemos defendido constantemente la necesidad de un arte sin cortapisas, porque la libertad conlleva la responsabilidad. La libertad no es simple y sencillamente hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que uno quiere y cargar con las consecuencias de la actuación libre. Consecuentemente, la idea de hacer un festival bueno, pues obedece a varios propósitos dentro de esta misma filosofía de grupo empresarial que tiene un área dedicada ex profeso a la promoción del arte y la cultura. Una es la construcción de un legado, es decir, que el éxito económico de las empresas es por supuesto deseable, pero no es el fin último. Las empresas están llamadas a generar prosperidad, empezando por la prosperidad económica, claro, pero el valor social y el valor ambiental deben ser tomados en consideración. Claro. Es como el propósito último. Así pues, la construcción de un legado en materia cultural y artística que sea trascendente, que abone a una mejor calidad de vida, a una mayor conciencia entre los individuos que configuran una sociedad, es justamente lo que anima también este encuentro de artes escénicas, de música y de artes visuales. ¿Qué significa todo esto? Se trata de entablar puentes en que lo que se presenta como una programación no es una serie de productos aislados. No se trata de ver qué vamos a preparar con lo que hallemos en la despensa. Unas cosas. No, se trata de elegir. Si te das cuenta, dentro de la programación, la mirada de unos y otros resulta siempre enriquecedora. Mira, sí. La fotografía llegó a México de la mano de los franceses, después los alemanes y los ingleses. Eso es lo que vemos fotografiándose desde mediados del siglo XIX, las ruinas arqueológicas, Sí. que en México no estaban desbrozadas. ¿No? Se sabía que las más importantes estaban ahí, pero no habían sido exploradas. Se requirió de la mirada del otro para que nos viéramos a nosotros mismos y entonces empezara el desarrollo de la arqueología. A veces aprendemos más de uno mismo sabiendo cómo nos ven los demás. La identidad es todo lo que nos distingue de los demás, pero al mismo tiempo el sentido de pertenencia al género humano es lo que nos muestra con afinidades con el otro. Sí. Entonces, de eso se trata, por ejemplo, la ópera El rapto en el Serrallo. Así es. Unos y otros, los turcos y los europeos, la música oriental, la música occidental, todo esto tiene pues un sentido unitario que implica, claro, el diálogo entre culturas, porque en materia cultural el respeto al otro implica la tolerancia e implica la construcción de una mejor sociedad. El Liber Festival tiene una duración de 5 días en los que se presentan 10 proyectos artísticos. Entre ellos exposiciones fotográficas, la ópera El rapto en el Serrallo, así como la coproducción con la Compañía Nacional de Teatro
la Celestina de Fernando de Rojas, solo por mencionar algunas. Es un festival que explora desde lo musical y lo fotográfico hasta lo escénico y audiovisual. Las sociedades desde tiempos primitivos, como lo dices tú en el programa de Mano, el Liber está asociado también con deidades muy primordiales, ¿no? Con Claro, seres, con ritos agricultura. ritos de fertilidad, exactamente, ¿no? ritos eróticos incluso. Sí. Y claro, esa libertad nos permite cobrar conciencia sobre nuestro estado. Creo que los festivales al mismo tiempo tienen una importancia política en el sentido primigenio de la palabra, la cuestión de la polis, cómo estamos como sociedad. Y creo que como sociedad, y no me refiero a la mexicana nada más, las sociedades occidentales y quizá incluso muchas otras, estamos urgidos de veras de tender puentes de entendimiento. La variedad que hay en el mundo no debe resultar excluyente, que unos tengan la razón y los otros no. Por supuesto, hay verdades que son verificables por la ciencia, pero hay muchas otras cosas donde la opinión, el matiz individual es necesario justamente para enriquecer la divergencia, la discrepancia, pero todo esto debe ocurrir en ámbitos de civilidad. Claro, y si algo debe y es libérrimo, es el arte. Así es. Alguna vez leí, te iba a decir, no recuerdo dónde, fue en el libro de Arnold Hauser, que él citaba a Kant, donde Kant define el arte como eso que ocupa un espacio muy particular en el tejido cerebral, Sí. pero que es fundamentalmente libre, Así dice es. Kant. Sí, efectivamente, Kant hace una gran reflexión sobre estética, donde claro, la idea de ese ámbito de libertad para la creación, y decía incluso Hegel, la libertad es el reconocimiento de la necesidad, lo cual fíjate qué importante es, porque tenemos la necesidad de comunicar, la necesidad de expresarnos, y justamente, bueno, lo que yo pude apreciar en la primera función del Rapto en el Serrallo, es que el público estaba encantado con la idea de hacer dialogar la música de Mozart con música oriental para los parlamentos reescritos, en lugar de decirlos en lengua alemana, que hubiera sido una forma de teatro un tanto distante, pues se convierte justamente en una forma de diálogo de música, de culturas, etcétera, que resulta profundamente enriquecedora. Como decías tú hace rato, ¿no? Mozart va y busca lo exótico a Turquía, ¿no? Porque en ese momento Europa, bueno, los turcos tenían otro modo de ver la vida. Incluso las percusiones que hoy conocemos dentro de las orquestas sinfónicas provienen de Turquía. Claro. Provienen de Turquía. Son instrumentos que llegaron por el contacto que los europeos tuvieron, primeramente por un hecho belicoso, ¿no? El asedio de Viena, 1683, pero que dejó cosas estupendas. La inclusión de ese tipo de instrumentos antaño exóticos, hoy parte normal de la batería orquestal, y también dejó, por ejemplo, el consumo del café en Europa, o sea, lo cual no es poca cosa. Vemos cómo los hechos históricos tienen diversas lecturas. Que lo celebraba incluso el propio Bach con su cantata del café. La cantata del café, compuesta justamente para la apertura de una cafetería de un amigo. Así es, y fue también Mozart ya en sus obras muy maduras, en que compuso la sinfonía llamada Júpiter, ¿no? Que no la llamó así. Extraordinario. Sí. Te lo digo porque estuvimos con el maestro Carlos Prieto, y él mismo me decía del concierto para violín de Beethoven, que ahí hay un diálogo también, porque creo que no lo compuso Beethoven completamente él. Exactamente, para cuestiones técnicas, porque Beethoven era mucho más diestro al piano que al violín. Sí. Además, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de artes escénicas, no creo que haya muchos ejemplos más claros de lo que implica una auténtica colaboración. Es como un rompecabezas, pero donde cada pieza de veras tiene que quedar en su sitio para que el panorama sea totalmente nítido. Y fíjate que qué bien conjuntaste aquí en este festival unas manifestaciones artísticas con las otras, ¿no? Ya describiste ampliamente de qué consiste y cuál es el espíritu que lo anima. Entonces, yo creo que esto debe de ocurrir con mayor frecuencia y quizá mayor intensidad. Ojalá se haga costumbre, como tú decías, ¿no? Y que el marco sea la exaltación de la libertad, ¿no? Es un valor que cuando lo tenemos lo damos como merecido y lo damos por dado. Y cuando lo perdemos es demasiado tarde. Por eso tú nos recordabas muy bien que el Liber pues, tiene que ver con estos festejos muy primitivos. Así es. De las cuestiones de celebraciones agrícolas. También por saber, claro, que como decía Ortega y Gasset,
no pensamos con nuestra propia cabeza tan solo. Pensamos con nuestra cabeza y con las cabezas de todos los que nos han precedido. Y también decía el maestro Ortega y Gasset que de 10 cabezas, una sabe y las otras 9 embisten. Pero bueno, entonces, con estas ideas en mente, yo creo que es para festejar, para seguir aludiendo la palabra festejo, ¿no? Y qué bueno que esto se repitiera en otras partes de la República, ¿no? Yo confío en que así sea. Desde luego pretendemos que este esfuerzo se convierta en algo recurrente. La periodicidad habrá que discutirla todavía, pero desde luego me parece que es un esfuerzo también ejemplar. Claro. Y en ese sentido creo que muchos otros podrían tomar también este modelo y decir, bueno, vamos a conjuntar esfuerzos entre instituciones públicas y privadas para tener mejores resultados. Porque creo que vivimos una época en la que es necesario partir de que lo que no hagamos como sociedad, nosotros mismos, tomando las riendas de nuestro destino en las manos, no lo va a hacer el sector público. El sector público debe estar al servicio de una sociedad y la sociedad tiene que fortalecerse cada vez más. La producción de un evento como este Liber Festival aquí en León, Guanajuato, es digna de celebrarse. Ojalá y esta propuesta conjunta entre lo público y lo privado se convierta en algo recurrente, porque termina por beneficiar y ampliar la gran cultura de este nuestro nuevo México. Mira, nos están llamando, mi querido Sergio. Estamos no sabes prácticamente listos. cuánto te agradezco esta Al conversación. contrario, yo creo que nos muchísimo explicó que muy que ampliamente. podamos platicar. Ya te lo había dicho, charlar contigo siempre es No, por estimulante favor, y Sergio, siempre es por favor. una charla grata, inteligente y profunda. Así Honor que me haces, mi querido Sergio. un placer. No, te lo agradezco Gracias, yo a ti. Gracias, Sergio. Encantado.